Jehová hizo lo que quiso. ¿Qué tal si le alabas? Gloria a Dios. Almas, al que los hizo, gloria. A tu cuerpo, santifícalo si quieres otro. De Jehová la vida, alábalo si aún vives. Háblame de Jehová, si le alabas, mejor. Esta es la obra de Jehová, a ver si le alabas. Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Que te oiga con lo que tengas. Gloria a Dios. ¿Qué más hizo Jehová? Si lo sabes, bendícelo. ¿A quién nos mandó oír Jehová? A Jesús. Quien quiera oírlo, glorifíquelo. Gloria a Jesús. Ya llega Jesús. Si le esperas, que se note. Aleluya. Gloria a Jesús. En este momento, mis hermanos, hola a todos mis semejantes sobre la faz del planeta Tierra, les saluda su servidor Carlos Solís. En este momento quiero compartirles un gran tema bíblico titulado Acontecimientos de la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primeramente quiero ir un tema y después otro tema enfocado en el mismo tema. Hablamos en el libro de San Mateo, el Evangelio de San Mateo, capítulo 24. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Capítulo 24, versículo 37. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. Ahora, Jesús dijo acontecimientos antes acerca de su venida. Algún acontecimiento universal, como los días de Noé, algo universal. Acá no nos basamos a un juicio específicamente a un lugar pequeño de la Tierra, sino a todo el planeta de la Tierra. Vayamos por tanto al libro de Génesis, capítulo 5. Capítulo 5, verso 22. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Después de haber engendrado a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Vuelvo a repetir. Después de haber engendrado a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Una gran palabra muy breve, cortísima, pero caminó Enoc con Dios. Y engendró hijos e hijas. Uno de los oficios de Dios que le encargó Dios al hombre, procrear, sobrepoblar el mundo. Muy bien. Ese curso seguía Noé, que diga Enoc. Pero enfatiza, no es que sus antepasados no hayan caminado con Dios, sino que sí caminaban, solamente que acá enfatiza que Noé caminó con Dios, dice, 300 años. El caminar con Dios quiere decir que a su alma le daba vida con el espíritu. Despertó su espíritu para encaminar esta alma para que no peque por el camino recto y viviese una vida perfecta. Una vida despierta ante los ojos de Dios a base del espíritu. Por tanto, predicaba el evangelio porque caminaba con Dios y instruía a sus hijos de la palabra de Dios. Entonces, si el fin será como en los días de Noé,
para aquellos tiempos, si leemos el libro de Enoc, para aquellos tiempos había mucha maldad universal en todo el planeta. Entonces, llegando a los tiempos de Noé, la descendencia de Enoc sabían de la palabra de Dios, caminaban también con Dios, aunque no se diga en la Biblia, caminaban, no todos, pero había muchos creyentes en Dios sobre la faz de la tierra. Pero ¿por qué dice que Noé solamente se salvó con sus 3 hijos? Porque la pregunta, antes de responder la pregunta, lo respondo con una pregunta. ¿Fue Noé un sobreviviente de su época? ¿Fue Noé un sobreviviente de su época? Porque sus antepasados eran creyentes en Dios, caminaban con Dios, porque fueron instruidos bajo la palabra de Dios. Entonces el mundo conocía a Dios, pero el mundo se volvió impío. No practicaban esa piedad. ¿Qué hacían en los tiempos de Enoc, antepasados de Noé? Mataban a los seres humanos, violaban a las mujeres y, en fin, cometían muchos pecados. Entonces Noé sobrevivió y él quedó vivo entre muchos siervos de Dios y siervas de Dios. Claro que Dios enfatiza en los tiempos de Noé que el mundo se llenó de maldad por causa de estos seres angelicales que se mezclaron con los seres humanos, las mujeres, y les engendraron hijos. Y ahí es donde se empeoró la situación. Entonces, Dios guardó a Noé en medio de un mundo de maldad. Aunque muchos hijos e hijas de Dios se corrompieron también, no quiere decir, ¿cómo les puedo decir? Aunque muchos se corrompieron, fue Noé más el único sobreviviente de los de su época. Así lo dice Dios en capítulo 7 de Génesis. Jesús nos dice que la venida del hombre, la venida de él, la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesús será como en los días de Noé. Entonces, nos enfatiza que cuando venga Jesús, dice, antes que Él venga, se levantará también, dice, el anticristo. Porque hubo en los tiempos de Noé seres angelicales que se mezclaron con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres. Entonces, antes que venga Jesús, también debe haber esa mezcla. Alterar el género humano. Y lo están haciendo. Y dará muerte al género humano, estos seres, este ser que viene, que es el anticristo, una de las bestias, y va a dar muerte a multitud de cristianos sobre la faz del planeta Tierra. Entonces, ahí sí nos vamos a 2 Tesalonicenses, primera mejor, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dice así: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Entonces, acá va a haber una reducción de población. Lo que hayamos quedado, como en los tiempos de Noé. ¿Quién quedó vivo? ¿Y quién se mantuvo fiel? Noé. Y Dios rescató a Noé. Aunque muchos
hijos e hijas de Dios que fueron instruidos por todos los antepasados de Noé, conocían a Dios, pero fueron tras prácticas, se desviaron del camino recto de Dios. Dios por eso le dio 40 días de diluvio, para que en ese proceso muchos, aunque se pudieran arrepentir, aunque no salvaron su cuerpo, pero sí sus almas, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, en últimas instancias, Dios es misericordioso y los salva, aunque no su cuerpo, pero sí salvaron sus almas. Eso puede encontrarlo, le dejo como tarea en 1 Pedro. Ahí está lo que hizo Jesús después de su muerte. Muchos predican de Jesús. Jesús hizo una obra sobre la faz de la tierra y debajo de la tierra. Él dijo en San Juan capítulo 5, verso 25, llega la hora de evangelizar a los muertos. San Juan capítulo 10, verso 16, también tengo otras ovejas, las cuales tengo que traer y oirán mi voz. Y en 1 Pedro se ve claramente que Jesús después de muerto se fue a evangelizar a muchas almas de los que se arrepintieron. Especialmente él tenía que ir primeramente a las ovejas de Israel, de la casa de Israel. Lo hizo en vida y después de muerto también se fue al seno de Abraham, a toda la descendencia de Abraham, a evangelizarlos, porque tenía que trasladarlos al paraíso, que está en el tercer cielo. Ellos estaban en el centro de la tierra. Y también tuvo que evangelizar otro grupo de los que se arrepintieron en los 40 días de diluvios, que está ahí escrito en primera de Pedro, o segunda de Pedro, primera de Pedro, si no me equivoco, capítulo 3 y capítulo 4. La oportunidad de salvación mientras uno está en vida. A veces a uno nos sorprende la vida, nos sorprende la muerte, que ni tiempo nos da para arrepentirnos. A las personas que viven en pecado, ¿a dónde se irán? Al mismo infierno. Pero Dios es misericordioso, le dio 40 días de diluvio para que en ese proceso muchos se arrepintieran. Aunque a muchos les sorprendió la muerte y ni siquiera le dio tiempo a arrepentirse. Dios sabe quién debe irse al infierno al fin y al cabo y quién debe irse al cielo. Dios es misericordioso y amoroso, pero también es un Dios justo. No puedes estar haciendo lo malo sin recibir tu castigo. Es una ley que Dios ha establecido. Acontecimiento de la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador, nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Mucho se habla de esto. Y está muy bien. Pero va a haber el levantamiento del anticristo. El apóstol Pablo y Jesús le dijo a todos sus apóstoles en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, y en todos los evangelios, que antes de su venida tiene que acontecer dos señales. Dos señales. Y lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, que primero tiene que acontecer la apostasía y luego tiene que levantarse el anticristo, el hombre de pecado, la bestia, para que pueda venir Jesús. Muchos dicen que no, nosotros no venimos a ver a la bestia, al anticristo. Y aún dicen también, mándale salud de mi parte porque yo me voy y yo no voy a estar ahí. Hay una muy mala interpretación, porque primero tiene que levantarse la bestia. Y esto lo vamos a entender mucho mejor. Esperamos esa señal que falta cumplirse, que se levante la bestia. Antes de seguir hablando de este pasaje, vayamos a Apocalipsis. Quiero saltearme de tema, pero enfocado en el mismo tema. Apocalipsis capítulo 6. Nos habla del jinete del primer caballo blanco. Recuerda, Iglesia de Jesucristo, los sellos son la época de la gracia, de la evangelización de la iglesia. Y acaba con el sexto sello. Los sellos son la época de la gracia de la iglesia. Y acaba
en el sexto sello. Muchos han muy mal interpretado que el primer jinete del caballo blanco es el anticristo, y así han enseñado a muchos. Y es una gran herejía, una doctrina de error, un terrible error. Es un insulto con desconocimiento. Jesús es el que sale con las 4 criaturas vivientes del mismo tercer cielo, del trono del Padre, a continuar su oficio. Esa es la verdadera interpretación. Él sale anunciando su llegada, su pronta llegada a las nubes. Sale victorioso y para continuar su batalla, venciendo, llevando adelante el Evangelio. Él es el primero y el último. Él enfatizó, lea todo el libro de Apocalipsis y léalo palabra por palabra, retenidamente. Hay muchas grandes cosas que descubrir ahí. Entonces, Jesús es el primero y el último. Él sale del trono del Padre con las 4 seres vivientes, con los 4 seres vivientes. Y esos 4 ángeles que vemos ahí, empezando por Jesús, que es el primer ángel creado por Jehová, representa a Jehová y viene en el nombre de Jehová. Son ángeles, no son ningún demonio. Porque Dios creó y Dios manda destruir también la tierra. Manda castigo también a la tierra. En toda la Biblia Jehová nos habla de su venida. Y solo hay un texto que dice que Él llegó. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. En toda la Biblia Jehová nos habla del gran día de su ira. Y solo hay un texto que dice que llegó su ira. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. En todo el libro de Apocalipsis Jesús nos habla de su venida y solo hay un texto que dice que Él llegó. Apocalipsis capítulo 6, verso 17. Desde un principio ya Jehová nos hablaba de su venida, pero teniendo en cuenta que Jesús es su primera criatura creada por Jehová y Él lo representa en esta obra. Y Él es el que viene en el nombre de Jehová. Y si usted lee bien capítulo 6, verso 16 de Apocalipsis, están 2. Uno está en el trono. Y el Hijo también tiene su trono. Son 2 que han llegado a las nubes, en lo alto de este firmamento que está a nuestros ojos. Ellos 2 son uno en un propósito, pero son 2 seres diferentes. Jesús viene en el nombre de Jehová a representar a Jehová en su venida y en su juicio a la tierra. Entonces, cuando sucede esto, todo ojo lo va a ver cuando llegue Jesús. Jesús está dando el tiempo de los sellos, es el tiempo de la gracia, es el tiempo de las revelaciones. Sus revelaciones continúan. Su obra maravillosa continúa, de los milagros, de las revelaciones, de las profecías, del apostolado. Eso continúa y Jesús lo lleva adelante. ¿Entendió? Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Aleluya. Aunque no vivas caminando con Dios, pero ¿qué te parece? Jehová es bueno. Estos son los resultados principales. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Aleluya, gloria a Dios. Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Aleluya, hermano, hermanas. Antes que acontezca esto, tiene que levantarse el anticristo.
que está en el quinto sello. Muchos hermanos no lo esperan. Ellos creen que no va a suceder eso. Que cuando se aparezca el anticristo, ¡pum!, vuela a la iglesia. Así no va a ser. Así no va a ser, hermanos, porque mucho se aparecerá el anticristo y dirá el arrebatamiento, y no va a ocurrir el arrebatamiento en ese momento. Si lo podemos leer en 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Cuando la gente diga paz y seguridad, entonces de repente le sobrevendrá destrucción, como le llegan los dolores a la mujer embarazada, y no escaparán. Acontecimiento de la venida del Hijo del Hombre, ¿qué acontecerá? Que tiene que levantarse. Estos dolores de parto que le vendrá a la tierra es la señal del reinado del anticristo. ¿Cuánto dura el embarazo de una mujer? 9 meses. Está enfocado, y esto viene por revelación, por eso digo, Dios sigue revelando su iglesia, que el arrebatamiento con la segunda venida son un solo evento, es uno solo, según San Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Jesús viene, pero primero se manifiesta el anticristo y su reinado durará como el embarazo de una mujer. ¿Cuánto dura el embarazo de una mujer? 9 meses. Entonces contémoslo desde enero, según el calendario grecorromano. 8 meses en agosto. Dios está dando 8 meses. Un poco de tiempo le está dando al anticristo para que reine. Empiece su reino. Empezó el reino del anticristo. Lo podemos leer en capítulo 6. Verso 11. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Entonces se les dieron vestidos blancos y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que también debían de morir como ellos. Entonces, Jesús le da un poco de tiempo, a que siga continuando su obra, este anticristo, esta bestia que se levantó, que antecede para que pueda venir Jesús. Y ese tiempo, ¿cuánto es? Como dolores de parto. ¿Cuánto puede ser el dolor de parto? El embarazo de una mujer. 8 meses. Si es así, el arrebatamiento apunta al mes de septiembre. En este mes de septiembre Jesús viene. Pero por este septiembre del año 22, del año 2023, no lo sé. Todavía no puede venir Jesús ni suceder el arrebatamiento, porque tiene que levantarse el anticristo y su reinado tiene que durar como dolores de parto. La gente no podrá soportar y dirá paz y seguridad, porque el mundo se llenó al colmo de la violencia y será como dolores de parto ese reinado del anticristo. Tenemos que soportar, y los que queden vivos, volviendo, segunda Tesalonicenses, segunda o primera Tesalonicenses, como dijo, 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes. Entonces va a haber una reducción de población. El anticristo va a matar a cuantos pueden, especialmente a los cristianos. Va a arrasar especialmente contra los cristianos. Y los que queden, como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Había muchos siervas de Dios, pero fueron muertos por estos seres
angelicales que se mezclaron con las hijas de los hombres. Y creció en gran manera la maldad. Y aún muchos se corrompieron, porque dice capítulo 7 que solamente Noé fue hallado justo. Entonces Dios los castigó a todos esos impíos que se habían apartado del camino de Dios. Pero le dio 40 días para que se arrepintieran, aunque no pudieron salvar su cuerpo, pero sí su alma. Pero quedó sobreviviente. ¿Fue Noé un sobreviviente de su época? ¿Fue Noé un sobreviviente de su época? Claro que sí. Dios lo guardó, porque era un hombre recto y perfecto en los caminos de Dios. Habla la Biblia en el libro de Ezequiel que si Dios hallase la tierra corrompida, solamente a 3 hombres salvaría: a Noé, Daniel y Job. A nadie más. Ahí no figura Abraham, David ni Ezequiel. Solamente 3 hombres. Noé, Job y Daniel. Porque da testimonio la palabra de Dios que ellos vivieron una vida perfecta y recta ante los caminos de Dios. Jesús dijo: sed pues perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Esa enseñanza lo tienen por los suelos los cristianos y dicen: no puedo ser perfecto. Y con esa excusa viven pecando. Un cristiano que ha despertado el espíritu, su espíritu, no peca. No es esclavo del pecado. Vive una vida perfecta y recta. Difícil de creerlo. Sí, difícil, pero no imposible de vivir esa vida. Porque si tú despiertas a tu espíritu, Dios ayuda a tu espíritu a que apartes a tu alma del mal. Cuando un cristiano muere, se va el espíritu quien Dios lo dio, pero se lleva su alma. Entonces, cuando uno muere, ¿qué te llevas? Si mueres sirviendo a Dios, te llevas tu alma. Pero si no, el espíritu vuelve a Dios y tu alma se va al infierno, al lago de fuego. Entonces, el espíritu que tenemos es un ser. El alma es otro ser, igual a este cuerpo. Y por último tenemos este cuerpo de carne y hueso. Si mueres fiel a Dios, tu espíritu es el que lo guía a tu alma. Tu espíritu hace que no peque tu alma. Si vives en el espíritu, Dios hace eso para que no vivas pecando, sino que vivas una vida despierta ante los ojos de Dios, vivo, porque el espíritu es vida y te mantiene despierto y disfruta de lo mejor de la vida, que es vivir en el espíritu. Entonces le enseñas a tu alma a vivir en el espíritu. El alma se crea a través del espíritu. Es otro ser y tiene inmortalidad porque le fue dado por el espíritu. Volviendo al tema. ¿Fue Noé un sobreviviente lo de su época? Claro que sí. Muchos serán muertos en la época que reine el anticristo, pero quedarán vivos aún. ¿Quiénes? Los que vivan una vida recta y perfecta ante los ojos de Dios, que no vivan pecando. ¿Cómo puedo vivir no pecando? Es imposible. Despierta tu espíritu. El espíritu es un Dios. Y esa es otra enseñanza que está en la Biblia. No lo digo yo, lo dice Jesús. Dios creó a la imagen y semejanza al hombre. Dios puso como Dios a Moisés delante de Faraón. Jesús dijo que nosotros somos dioses. Entonces, ese es tu Dios. Despierta ese Dios que tienes. Ese espíritu lo puede. Pides a Dios vivir una vida recta y perfecta y encaminarás tu alma, que es otro ser que está dentro de ti, para que no peque y disfrutes de la vida del espíritu, viviendo en santidad. Entonces, si tú haces eso, créeme que Dios te va a guardar para cuando reine el anticristo. Su periodo, deduzco que puede ser como la duración del embarazo de una mujer, 9 meses.
se cumple en el mes de septiembre, la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Aleluya, alábalo, hermano, alábala, hermana, alábalo, hermana. Alábale, alábale. Gloria a Dios. ¿Qué te parece? Muchos viven sin considerar a Dios, pero Dios es bueno. Solamente por Él vives. Hay que alabar a Dios. Hay que despertar ese espíritu para vivir una vida en santidad. Y el espíritu tiene un poder tremendo para llevar esta alma, para salvar tu alma. Dios te ha dado por eso ese espíritu, para que salves a tu alma. Dios te ha dado un espíritu para que salves a tu alma. ¿Y cómo lo puedes salvar? Despertando ese espíritu que tienes dentro. Orando, adorando, ayunando, pidiéndole a Dios que no quieres pecar, que quieres vivir una vida en santidad, como lo vivió Noé, Job y Daniel, para que seas salvo de ese castigo que viene del anticristo en el quinto sello. Hermano, cuando venga Jesús, Jesús se estacionará arriba en el cielo. Muchos creen que Jesús viene y se va, no, que Jesús viene, el arrebatamiento viene. Muchos creen que Jesús viene también, pero no van a pasar la época de los sellos, sino que va a ser antes de los sellos. Esa es otra creencia de las iglesias evangélicas. ¿De dónde llegó esa creencia? ¿De dónde vino? No sé la verdad. Dicen, bueno, pero Jesús nos habla. Esa es una herejía que han enseñado a la iglesia y muchos se la creen, que van a ser arrebatados en cualquier momento. Una gran herejía. No va a haber arrebatamiento sin que antes se manifieste el anticristo. Ya lo dijo Jesús, Evangelio de San Mateo capítulo 24, 2 de Tesalonicenses, como acabo de leer, capítulo 2. Leamos con el permiso y favor de Dios San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. No se angustie vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a prepararos un lugar, y una vez me haya ido y haya preparado lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté. De que Jesús se fue, muchos cristianos después de Jesús que murieron, sirvieron a Dios fielmente, se fueron al tercer cielo porque Jesús le está preparando morada. Jesús se fue a preparar una morada, por eso a todos sus siervos les tiene preparado una morada arriba en el tercer cielo, para que donde Él está, Él está junto a su Padre. ¿Dónde? En el tercer cielo. Todos, hasta esta época, tú mueres, te vas al tercer cielo donde Jesús está, porque Él tiene preparada una morada. Pero Él dijo también que va a volver y los iba a tomar a todos aquellos que esperaban en Él fielmente, y iban a estar juntamente con su Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el tercer cielo. Ellos creen que ahora sí se van a ir al tercer cielo. Así ya no. Ahorita sí, te puedes ir al tercer cielo si mueres. Fiel a Dios. Claro, sí, te vas. Pero cuando Jesús venga, viene juntamente con su Padre. Por eso digo, Apocalipsis capítulo 6, versos 16 y 17. Viene juntamente con su Padre. Entonces, ¿dónde va a estar la iglesia? ¿En el tercer cielo o acá arriba en las nubes? En las nubes. ¿Y por qué va a estar en las nubes? Leamos un verso, porque hay muchos versos. Leamos un verso. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 15. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Por eso están delante del trono de Dios y lo sirven día y noche en su templo. Entonces dice, por eso están delante del trono de Dios. ¿Quiénes? Aquellos que fueron arrebatados. Recuérdese que en el sexto sello, Jesús da muerte al anticristo, lo mata con el resplandor de su venida y arrebata a su iglesia. Eso no se ve en el sexto sello.
pero se ve más adelante en el capítulo 7. El capítulo 7, versos del 11 en adelante, que están delante del trono de Dios. ¿Y qué había delante del trono de Dios? Un mar de vidrio, preparado para recibir a la iglesia. Recuerde también que todos los que están alrededor del trono de Dios en capítulo 4 de Apocalipsis, multitud y multitudes de ángeles, son todos los que han regresado del tercer cielo. Ángeles como todos los creyentes en Cristo, desde Adán, desde los hijos de Adán. Vienen del tercer cielo con la santa ciudad de Jerusalén. Acá no es que ocurre un arrebatamiento y Jesús no se le ve. Ahí ocurrió el arrebatamiento, léalo bien. Jesús se llevó a su iglesia y ahí están, día y noche. Por eso dice la Escritura, día y noche. ¿Dónde hay día y noche? Aquí en la tierra. ¿Lo hay en el tercer cielo? Dios habita en luz inaccesible. Nosotros aquí vivimos bajo el día y la noche. Por eso Jesús va a estar arriba con la iglesia. La alaban día y noche. ¿Por qué? Porque ahí la iglesia va a estar 7 años dando guerra Jesús al diablo para salvar a aquellos que se quedaron. Dios es misericordioso, es amoroso con sus criaturas y con aquellos que dejaron el camino de Dios, como en los tiempos de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. En los tiempos de Noé, muchos se alejaron, y más cuando se mezclaron los ángeles con las hijas de los hombres. Se corrompieron, se volvieron impíos, el mundo se volvió impío porque conocían el mundo, a Dios, dejaron de practicar la piedad. Entonces, Dios arrasó con todas esas personas, pero les dio 40 días para que se arrepintiera, el que quisiera arrepentirse. Y se arrepintieron muchísimos con el diluvio. Aunque no salvaron su cuerpo, pero sí su alma. Así también será en la venida de Jesús. Cuando arrebate a su iglesia, muchos no entraron, muchos no fueron arrebatados, muchos no entraron al arca. Como muchos no serán arrebatados. Se quedó acá la iglesia impía, que no practicaba la piedad, no oraba, no ayunaba, no velaba, no predicaba el evangelio, no vivía una vida en santidad. Como Noé, Job y Daniel. Está en Ezequiel, no recuerdo el capítulo. Entonces, pero Dios le dará 7 años a todos los que se quedaron. Y Dios va a estar ahí, no los va a abandonar, como les enseña muchas sectas evangélicas protestantes. Yo soy evangélico, pero no creo en esa doctrina porque esa doctrina es mentira y es falsa. Jesús viene, pero no abandona a su pueblo. Ahí todo los ojos lo va a ver. Jesús va a estar girando alrededor del mundo. Todo ojo lo va a ver por eso. Ahí va a estar día y noche, por eso dice, día y noche, día y noche, día y noche. ¿Dónde? Un trozo de planeta del tercer cielo va a estar acá, en el firmamento de nuestro planeta Tierra. Y todo ojo lo va a ver. Y Dios va a dar esperanza a todos aquellos que se quedaron para que se salven, así como lo hizo en los 40 días de diluvio. Para que escuchen a los 144.000. Eso es lo que pasó en el sexto sello. Dio muerte al anticristo y arrebató a su iglesia, cosa que no se vio en el sexto sello. No se llegó a ver eso. Pero más adelante, capítulo 7 nos aclara, a partir del verso 11 en adelante, que ellos pasaron por la gran tribulación. Recuerde que va a haber 2 grandes tribulaciones. Una, la época de los sellos, donde se levanta en el quinto sello el anticristo. Y la otra, cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, y la iglesia no pasa por la ira de Dios. No pasa por el castigo de Jehová, ni de Jesús. Entonces, ahí empieza los 7 años, o la última semana que profetizó su siervo Daniel, siervo de Jehová. Ahí es donde se quedan esos 7 años, especialmente los cristianos infieles. Pero Dios le dará 7 años de esperanza para que se salven, dando la vida, porque lo que va a haber ahí es una preparación. Por eso mata al anticristo para que deje predicar a los 144.000. Va a haber un sucesor, otra bestia, pero no tendrá ese poder.
En cuanto ahí empieza el castigo de Dios, pero les dará también esperanza por medio de los 144.000 que son escogidos de toda la faz de la tierra, de todas las naciones, para cada quien sea evangelizado en su propio idioma. Dios viene a salvar a Israel. ¿Es Israel? Es el Israel disperso. Estamos. Muchos creen también eso de otra manera. Y es todo eso la segunda venida, le da esperanza y Jesús después viene y aprisiona al enemigo. Recuerde, cuando da muerte al anticristo en el sexto sello, se levanta un sucesor a los 3 años y medio de ese periodo de tiempo. Después de la muerte del anticristo, cuando empezó a iniciar su reinado. Dios le da 7 años después de eso. Pero a los 3 años y medio se levanta otra bestia. Según se cree, resucita. Es esta bestia a cual Jesús mató y lo resucita. Ya Jesús, cuando venga, ya no lo mata, sino lo aprisiona por 1000 años. O sea, acá Jesús, si usted lee palabra por palabra, retenidamente, detenida, con paciencia, léalo. Porque Jesús va a estar estacionado arriba en el cielo día y noche, y van a haber ángeles, la multitud va a haber esperanza de salvación. El que quiera oír el evangelio se salvará. El que quiera dar su vida por el evangelio se salvará. Y eso de dar la vida por el evangelio, Jesús lo enseñó. Y si vas a morir, si vives una vida de pecado y no le temes a eso y mueres así, ¿cuánto más debemos vivir para Dios mejor? Hemos visto cómo mueren las personas incrédulas como las personas impías que se apartan de Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos dar la vida por el evangelio? Por eso despierta ese espíritu para que tengas valentía de dar la vida por el evangelio. Dios no sabe quiénes quedarán vivos. Que diga, nosotros no sabemos quiénes quedarán vivos. Dios solamente sabe. Y si quisieras quedar vivo para aquel tiempo del sexto sello, tienes que vivir una vida fiel, como lo hizo Noé, Job y Daniel. Amada Iglesia de Jesucristo, volvamos a 2 Tesalonicenses. Primera segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, cuando Jesús llegue, dice bien claro, se manifestará aquel malvado, y entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Lo va a matar. Pero ¿cuándo va a matar al anticristo? Él va a tomar venganza. Jesús va a tomar venganza. Va a vengar la muerte de sus siervos, de sus siervas. Y lo va a matar cuando Él venga. Eso está en Daniel capítulo 7. Léalo retenidamente. Está conectado con capítulo 24 y también con capítulos 6 y 7 de Apocalipsis. Pero eso sí, Daniel tiene que leerlo con mucha paciencia también. Eso ocurre en el sexto sello. Jesús da muerte a la bestia para que los 144.000 prediquen el evangelio. Claro que se va a levantar un sucesor. Está en Daniel capítulo 7, el reinado de la bestia. Pero no tendrá el poder suficiente como para impedir esta evangelización. Porque Dios va a estar dando batalla. Va a seguir continuando dando batalla. Esas dos cosas suceden. Y usted que no cree, que no quiere ver al anticristo y que no lo va a ver, dice, según usted, que le están enseñando por ahí, a muchos, sí lo vamos a ver. Porque cuando se levante el anticristo, ustedes dirán, el arrebatamiento, y no sucede el arrebatamiento. Jesús le dice, por eso le dice a sus
a los que han sido muertos por esa gran persecución que ha dado el anticristo. 6, verso 9, le preguntan, verso 10, ¿cuándo, Señor santo y verdadero, juzgarás a los habitantes de la tierra y vengarás nuestra sangre? Entonces se les dieron vestido blanco y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo. Entonces, eso es lo que debe tener presente. Cuando veas al anticristo y veas que no sucede ningún arrebatamiento, no te desilusiones, porque te han enseñado una doctrina de error. Espera un poco de tiempo, dice Jesús, porque viene el día de su venganza, el día de su ira, el día de su castigo. Él va a vengar, como venga, matando al que te mató, matando al que mató a su pueblo de Jehová, de Jesús. Viene y lo mata. Viene y lo mata al anticristo. Jesús lo mató. Y dejamos libre el campo para que prediquen los 144.000. La señal en el cielo que nos abra el Evangelio de San Mateo es el sexto sello. Que ven, todo ojo lo va a ver. Leamos. Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál es esa señal del Hijo del Hombre en el cielo? Esa señal es la llegada de Jesús a los cielos, el arrebatamiento a la iglesia. Jesús, recuerde, viene juntamente a su Padre y viene con la santa ciudad de Jerusalén, un trozo de su planeta del tercer cielo. ¿Me entiendes? Es un trozo. Viene y se estaciona ahí por 7 años. Esa es la señal en el cielo. El arrebatamiento de la iglesia. Hay 4 escenas. Entonces aparece Mateo 24, versículo 30. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Primera escena, el arrebatamiento de la iglesia. ¡Fum! La iglesia se fue para arriba. Segunda escena, todas las tribus de la tierra se lamentarán. Segunda escena, toda la familia de la tierra, especialmente por Israel, se van a lamentar. ¿Qué sucedió? Se fue mi niño. ¿Dónde está? Y se fue arriba. Y todo ojo lo va a ver, arriba, al firmamento. Y llorarán y lamentarán. Porque estuvo con Jesús caminando, fue fiel, vivió en santidad. Y usted no. Entonces va a haber un gran lamento porque el mundo se convertirá en un infierno. Pura gritería, puro llanto. Un lloro y crujir de dientes. Se parecerá al mismo infierno esta tierra. Tercera escena. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes, con poder y gran gloria. Ahí va a ser el encuentro. Arrebata a su iglesia y Jesús se encuentra con su pueblo. ¿Dónde? En el mar de vidrio. Y ahí es donde se encuentran y se reciben el uno al otro. Jesús, recuerde que no viene solo, viene juntamente con su Padre y con millones de ángeles para empezar esa guerra. Y Él no deja abandonados a los que se quedaron, sino que va a estar 7 años, día y noche, en el firmamento. Para los que se quieran salvar por medio de la evangelización de los 144.000. Cuarta escena. Enviará a sus ángeles con resonante trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son ellos? Los 144.000. Ese no es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es la reunión de los 144.000. La iglesia se fue al toque de la trompeta, a la final trompeta. La final trompeta se acabó la época de la gracia. Recuerde que la época de la gracia son los sellos. Se acabó la época de la gracia en el sexto sello. Entonces suena ahí la final trompeta en el sexto sello. Se acabó la gracia y empieza los toques de trompeta
para empezar la guerra. ¿Qué guerra? La guerra que empieza Jehová, Jesús, en el nombre de Jehová, contra el diablo y todos sus aliados aquí en la tierra. Así como el pueblo de Israel daba batalla, los confrontaba a sus enemigos, dando la cara, así también Jehová peleará por su pueblo, dando la cara en el gran día de su venida, de su ira, de su castigo. ¿En dónde está ese día y la hora que ni Jesús lo sabe cuando Él venga? Está en Apocalipsis capítulo 6, verso 17. El gran día de su ira ha llegado. Ahí está el día y la hora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces Jesús reúne al toque de trompeta también a los 144,000 para la gran batalla. Toda esa escena es la segunda venida de Jesús, hasta que se acabe los 7 años de la última semana que profetizó Daniel, y Jesús desciende y lleva a cabo la consumación de la ira de Jehová, de su Padre, apresando al enemigo y dando muerte a los demás. Amada Iglesia de Jesucristo, ¿fue Noé un sobreviviente de los de su época? Claro que sí. Y dice Pablo, y los que queden vivos, va a haber una gran matanza. Los que queden vivos, por eso dice, le hace el cuarto sello, todavía no se ha cumplido el cuarto sello. Va a haber una gran mortandad. Muchísimos van a morir. Todavía no se ve eso. Falta el cuarto sello que se cumpla. Falta el quinto sello para que Jesús recién pueda venir. Eso de que le han enseñado que Jesús el arrebatamiento está separado de la segunda venida, eso es incorrecto. El Evangelio de San Juan nos habla en capítulo 14, versos 1 al 3, que la segunda venida con el arrebatamiento es uno solo. Pablo también nos habla de la misma forma. El arrebatamiento con la segunda venida es uno solo. No están separados. Pablo no los separa. Están unidos. Pero, ¿qué hizo la iglesia evangélica? Separó el arrebatamiento de la segunda venida. ¿Creen que primero vino un arrebatamiento en secreto? En cualquier momento viene, y eso no es así. Y después viene la segunda venida, y todo ojo lo va a ver. Ay, Dios mío. Tanto han estudiado para nada. Tantos libros han leído para hablar eso. A veces los comparo con muchos presidentes. Han estudiado tanto han estudiado muchos presidentes, para cuando llegan al trono no ejercitan lo aprendido, sino que roban. O sea, tanto han estudiado para nada. Todo su conocimiento al tacho de basura. ¿De qué les sirvió tanto aprender? Amada Iglesia de Jesucristo, es un solo evento, la segunda venida con el arrebatamiento. Es un solo evento. Jesús no los separó, pero cuando Jesús venga, y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén, Jesús está con su Padre. Por eso, lea el sexto sello. Jesús viene con su Padre. Y su Padre viene con la santa ciudad de Jerusalén, con la morada que ha preparado a todos aquellos que le han sido fieles. Jesús se fue a preparar un lugar. Entonces viene. Y ahí estaremos. Ya no como los que murieron después de Cristo hasta el día de hoy. Porque si mueres te vas al tercer cielo. Ya Jesús tiene tu morada allá. Pero cuando Él venga, ya no estaremos en el tercer cielo, sino que estaremos acá, en el firmamento, para dar batalla al enemigo y esperanza a aquellos que se quedaron, aquellos que quisieran ser salvos también, por medio de la evangelización de los 144,000. Así como Dios es amoroso, también es misericordioso en su amor.
como les dio esperanza de salvación a aquellos que se quedaron en los 40 días de diluvio, para que se salven, invocando a Dios, arrepintiéndose, por medio de ese arrepentimiento y el bautismo bajo esa agua que Dios les dio en el gran día del diluvio. Entonces, amada Iglesia de Jesucristo, muchos se van a quedar porque no vivieron una vida en santidad, no caminaron como caminó sus siervos Noé, Job y Daniel. Ese texto me parece que lo leí en... Sí, está en capítulo 14, verso 12 de Ezequiel. Capítulo 14 de Ezequiel, verso 12 en adelante. Leamos con el permiso y favor de Dios su palabra. A ver, le quiero compartir esto. Hijo de hombre, cuando la tierra peque contra mí y se rebele con perfidia y extienda yo mi mano sobre ella, le corte el sustento de pan, envíe sobre ella hambre y extermine de ella a hombres y bestias, si estuvieran en medio de ellas estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, ellos, por su justicia, librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Y eso lo vuelve a repetir 3 veces en diferentes ocasiones. Léalo y se va a dar cuenta que Dios ama y guarda de todo mal a aquel que le es fiel, que vive una vida recta y correcta ante sus ojos. Despierta ese espíritu. Ese es un Dios para que apartes tu alma y no peque contra Jehová, que es otro ser. Entonces, amada Iglesia de Jesucristo, Dios guardará del 5.º sello, del 4.º sello, a su iglesia que viva una vida fiel, fiel y fiel. Y para vivir una vida fiel sin pecar, cosa que te es imposible, despierta ese espíritu y no te será imposible. Amada Iglesia de Jesucristo, yo les dejo con esta enseñanza y que Dios los bendiga. Por Jehová vives. ¿Qué te parece? ¿Le alabas? Gloria a Dios. Aleluya.